Hola, soy Borja Veiga y hoy vamos a hablar de sartenes, así como lo oyes. Y antes de nada, suscríbete a Hábitos en Marcha. Puede que pienses que una sartén es el objeto más aburrido, cotidiano e inofensivo de tu casa. Probablemente tengas una ahora mismo en la cocina, quizás colgada en un gancho o guardada en el horno, con esa superficie negra, lisa y perfecta que promete que tu tortilla nunca se pegará, que el huevo frito deslizará como si estuviera patinando sobre hielo. Pero, ¿y si te dijera que esa superficie negra esconde uno de los mayores secretos industriales del siglo XX? ¿Y si te dijera que, para que tú puedas cocinar sin aceite, se ha contaminado la sangre del 99% de los seres humanos del planeta, incluidos los osos polares en el Ártico y los delfines en el Mediterráneo? ¿Y si te dijera que, detrás de esa comodidad hay una historia de vacas con dientes negros, documentos ocultos durante décadas, bombas atómicas y una sustancia química que es, a todos los efectos prácticos, indestructible? Hoy no vamos a darte consejos de cocina, hoy vamos a destripar la historia del teflón, del PFOA, del Gen X y de cómo la búsqueda de la sartén feliz nos metió en un lío tóxico del que todavía no sabemos cómo salir. Prepárate porque lo que vas a escuchar va a cambiar para siempre la forma en que miras tu desayuno. Para entender la magnitud de esto tenemos que viajar en el tiempo, no a una gran sala de conferencias corporativa, sino a un laboratorio pequeño y probablemente mal ventilado en New Jersey. Es el 6 de abril de 1938. El mundo está al borde de la Segunda Guerra Mundial, pero Roy J. Plunkett, un químico joven de apenas 27 años que trabaja para DuPont, tiene otros problemas. Plunkett está obsesionado con el frío. Específicamente, está intentando inventar un nuevo refrigerante que sea seguro. En esa época los refrigerantes eran cosas desagradables, como el amoníaco o el dióxido de azufre, que si se fugaban te podían matar. Plunkett estaba experimentando con un gas llamado tetrafluoroetileno, o TFE para abreviar. Había llenado unos cilindros metálicos con este gas y los había congelado con hielo C para mantenerlos estables antes de clorarlos. Esa mañana, Plunkett y su asistente, Jack Rebock, entran al laboratorio listos para trabajar. Conectan uno de los cilindros a la válvula para liberar el gas y... nada. No sale nada. Silencio absoluto. Plunkett se queda extrañado. Comprueba el peso del cilindro. Y aquí es donde la historia da un giro de guión digno de Hollywood. El cilindro pesa lo mismo que cuando estaba lleno. La gravedad no miente, la masa está ahí dentro, pero no sale gas. Cualquier otro científico quizás hubiera descartado el cilindro como defectuoso, lo hubiera tirado a la basura y hubiera seguido con otro. Pero Plunkett era curioso. O quizás simplemente no le gustaba que la física le jugara malas pasadas. Deciden hacer algo radical. Cogen una sierra y cortan el metal del cilindro. Lo abren como si fuera una lata de conservas. Y lo que encuentran dentro no es gas ni líquido. Es un polvo. Un polvo blanco, ceroso, extraño. Al tocarlo se dan cuenta de que es increíblemente resbaladizo. Lo que había pasado es que, durante la noche, las moléculas del gas tetrafluoroetileno, sometidas a presión y frío, habían decidido unirse unas con otras. Se habían polimerizado espontáneamente, se habían dado la mano formando una cadena larguísima y habían creado una sustancia nueva, el politetrafluoroetileno, o PTFE. Plunkett no lo sabía en ese momento, pero acababa de descubrir la sustancia más resbaladiza de la Tierra. Hizo pruebas con ese polvo blanco y los resultados fueron alucinantes. No reaccionaba con nada. Podías echarle los ácidos más corrosivos, esos que se comen el metal y la carne, y el polvo blanco ni se inmutaba. Podías calentarlo a temperaturas infernales, y aguantaba. Ningún solvente podía disolverlo. Era, químicamente hablando, un superhéroe, o un villano indestructible, según se mire. Plunkett anotó en su cuaderno que tenían que empezar de nuevo con el refrigerante, pero DuPont, que tenía buen olfato para los negocios, patentó el material. Lo llamaron teflón. Pero ¿cómo pasa un polvo blanco de un laboratorio en New Jersey a tu cocina? La respuesta, como muchas tecnologías del siglo XX, pasa por la guerra, y no cualquier guerra, sino el proyecto más secreto y peligroso de la historia, el Proyecto Manhattan. Sí, la bomba atómica. Resulta que para construir la bomba, los científicos necesitaban enriquecer uranio. Para eso usaban un gas llamado hexafluoruro de uranio. El problema es que este gas es una pesadilla. Es tan corrosivo que se comía las tuberías, las válvulas, las juntas, todo. Imagina intentar transportar ácido en una tubería de papel. Eso es lo que les pasaba. El general Leslie Groves, que dirigía el proyecto, estaba desesperado. Necesitaban un material que pudiera aguantar el contacto con este gas devorador sin desintegrarse. Y ahí apareció el teflón.
DuPont suministró este nuevo material milagroso bajo un secreto militar absoluto a la planta K-25 en Oak Ridge, Tennessee. El teflón se usó para recubrir las válvulas y sellar las juntas de las tuberías de enriquecimiento de uranio. Sin el teflón, es muy posible que la bomba atómica no hubiera estado lista a tiempo. Así que la primera aplicación de tu sartén antiadherente no fue freír un Evo, fue contener el combustible nuclear que destruiría Hiroshima y Nagasaki. Esto es importante porque estableció una cultura de secreto alrededor de este material, desde el principio. Era un asunto de seguridad nacional. Termina la guerra y DuPont se encuentra con un material increíble pero carísimo de producir y sin uso civil claro. ¿Quién necesita válvulas resistentes al ácido sulfúrico en su casa? Nadie. Aquí entra en escena un ingeniero francés llamado Marc Gregoire a principios de los años 50. A Marc le gustaba pescar, pero odiaba que sus sedales y aparejos se enredaran. Recordó haber oído hablar de este material resbaladizo y consiguió un poco para recubrir sus hilos de pesca. Funcionó a maravilla, nada se enredaba. Pero la verdadera genia de esta historia no fue él, fue su mujer, Colette Gregoire. Colette, viéndole jugar con sus hilos de pesca, le hizo la pregunta del millón. Oye, si eso hace que nada se pegue a tus hilos, ¿por qué no lo pones en mis sartenes? Estoy harta de que se me pegue la leche al hervir. Marc, siendo ingeniero, aceptó el reto. Logró huir el teflón al aluminio, algo nada fácil porque recordad el teflón repele casi todo, incluso el pegamento, y creó la primera sartén antiadherente. En 1956 fundaron Tefal, una mezcla de teflón y aluminio. El éxito fue brutal. Pero en Estados Unidos la explosión llegó en 1961, con la Happy Pan, la sartén feliz. DuPont lanzó campañas de marketing masivas. Los anuncios de la época eran fascinantes, prometían una liberación doméstica. Decían, nada se pega, cocina sin grasa, limpieza en segundos. Jackie Kennedy fue fotografiada comprando una sartén Tefal, y eso fue todo lo que necesitaron. De repente, el teflón era sinónimo de modernidad, de Better Living Through Chemistry, el eslogan de DuPont. Una vida mejor a través de la química. Pero aquí es donde la historia deja de ser un documental de History Channel sobre inventos curiosos y se convierte en un thriller de terror corporativo. Porque para fabricar ese milagroso teflón, para que ese polvo blanco se convirtiera en el recubrimiento liso de tu sartén, hacía falta un ingrediente secreto, un ayudante químico, un jabón industrial. Lo llamaban PFOA, ácido perfluorooctanoico, o, en la jerga interna de DuPont, simplemente C8, porque tiene 8 átomos de carbono. Vamos a ponernos la bata de químicos un segundo porque esto es vital para entender por qué hay tanta preocupación. La magia del teflón y del C8 reside en el enlace entre el carbono y el flúor. Imagina que el átomo de carbono y el átomo de flúor son dos amantes en un abrazo eterno. El flúor es el elemento más posesivo de la tabla periódica, tiene una electronegatividad brutal. Cuando agarra el carbono, no lo suelta. Este enlace carbono-flúor es uno de los enlaces simples más fuertes de toda la química orgánica. Tiene una energía de disociación de casi 500 kilojulios por mol. Para que te hagas una idea, es casi imposible de romper en la naturaleza. Las bacterias no pueden comerlo, el sol no lo deshace, el agua no lo quema. Por eso los llaman forever chemicals, químicos eternos. Una vez que se crean, se quedan ahí, para siempre. El PTFE, el plástico final de la sartén, es una molécula gigante, un polímero. Es tan grande y estable que si te comes un trozo de teflón rallado, tu cuerpo ni lo nota, pasa por tu sistema digestivo y sale igual, que entró, inerte. Pero el C8 es diferente. El C8 es una molécula pequeña, es soluble en agua, se mueve, vuela con el polvo, y lo peor de todo es que se parece sospechosamente a los ácidos grasos que nuestro cuerpo utiliza para funcionar. Así que cuando el C8 entra en tu cuerpo, tu organismo no lo expulsa, lo absorbe, se queda en tu sangre, se acumula en tu hígado, y como es un químico eterno, no se degrada. Se va acumulando gota a gota año tras año. DuPont y 3M, que era quien fabricaba el C8 y se lo vendía a DuPont, lo sabían, vaya si lo sabían. Los documentos internos que salieron a la luz décadas después nos muestran una cronología del conocimiento que hiela la sangre. En 1961, sí, has oído bien, 1961, el mismo año que lanzaban la Happy Pan, los toxicólogos de DuPont ya advertían que el C8 agrandaba el hígado de las ratas en los laboratorios. En los años 70 descubrieron que se acumulaba en la sangre de sus trabajadores, pero el momento más oscuro, el punto de no retorno, ocurrió en 1981. En 1981, 3M realizó un estudio en el que expuso a ratas preñadas al C8. El resultado fue terrorífico. Las crías nacían con defectos en los ojos, algunos nacían con cataratas, otros con deformidades en el cristalino. 3M, alarmado, compartió esta información con DuPont. ¿Qué hizo DuPont? ¿Alertó al público? ¿Detuvo la producción? No. Hicieron su propia investigación secreta. Monitorizaron a 7 empleadas embarazadas que trabajaban en la división de teflón en su planta de Washington Works en Parkersburg, Virginia Occidental.
De los 7 bebés que nacieron, 2 tenían defectos oculares graves. Uno de los bebés, llamado Bucky Bailey, nació con una sola fosa nasal y el ojo deformado, una condición que requirió docenas de cirugías a lo largo de su vida. Un porcentaje de defectos de nacimiento altísimo e inexplicable estadísticamente. DuPont sabía que el químico estaba cruzando la placenta, sabían que estaba afectando a los fetos humanos, no solo a las ratas. ¿Su reacción? Retiraron inmediatamente a todas las mujeres de la planta de producción de C8, pero no les dijeron por qué. Les dieron excusas vagas, y en los memorandos internos escribieron frases como «No conocemos evidencia de defectos de nacimiento causados por C8». Mintieron a sus empleados, mintieron a los reguladores y mintieron al mundo, mientras seguían vertiendo toneladas de este polvo blanco por las chimeneas y desagües de la fábrica. Y aquí es donde entra nuestro héroe improbable. No es un activista de Greenpeace, ni un científico renerado, es un abogado corporativo, un hombre que se dedicaba a defender a empresas químicas, no a atacarlas. Se llama Rob Bilott. En 1998, Rob Bilott recibió una llamada extraña en su bufete de Cincinnati. Al otro lado de la línea estaba un granjero de Parkersburg llamado Wilbur Earl Tennant. Earl estaba desesperado y furioso. Decía que DuPont estaba matando a sus vacas. Bilott estaba a punto de colgar. Él no llevaba casos de granjeros. Él defendía a las grandes corporaciones. Pero Earl Tennant mencionó algo clave. Conocía a la abuela de Bilott. La abuela de Rob vivía en Parkersburg y él había pasado veranos allí de niño. Por pura cortesía, o quizás por destino, Bilott aceptó reunirse con el granjero. Lo que Earl Tennant le enseñó cambió su vida para siempre. Tennant había vendido una parte de su terreno a DuPont para que hicieran un vertedero no peligroso. Pero desde entonces, el arroyo que cruzaba su granja, el Dry Run Creek, se había transformado. El agua a veces era de color verde neón. Había una espuma blanca y jabonosa en la superficie, y las vacas estaban viviendo una película de terror. Tennant le mostró a Bilott cintas de video caseras, grano, estática de los 90, y en la pantalla, imágenes de pesadilla. Vacas con los dientes negros como el carbón, vacas con tumores gigantescos en el lomo, terneros que nacían muertos o deformes, animales que antes de morir se volvían agresivos, cargando contra sus dueños como si estuvieran locos, con los ojos inyectados en sangre y espuma en la boca. Tennant había diseccionado algunas de las vacas muertas y los órganos internos estaban verdes. De un rebaño de unas 200 vacas habían muerto más de 150. Algo en el agua está matando a mis animales, le dijo Tennant, y me está matando a mí. Bilott aceptó el caso, pensando que sería algo rápido, quizás un vertido accidental, una negligencia menor. Solicitó la documentación a DuPont a través del proceso legal de descubrimiento. Y DuPont, quizás pensando que podría ahogar al abogado de pueblo en papel, le envió todo. Y cuando digo todo, me refiero a más de 110,000 páginas de documentos. Cajas y cajas y cajas. Bilott se pasó meses sentado en el suelo de su oficina, rodeado de papeles, leyendo fechas, memos, informes de laboratorio, cartas confidenciales, y entre esa montaña de jerga corporativa empezó a ver un patrón. Empezó a ver repetida una y otra vez una palabra clave: C8. PFOA. Bilott descubrió que DuPont llevaba décadas comprando PFOA a 3M. Descubrió los estudios de las ratas. Descubrió los informes de los bebés con defectos. Descubrió que en 1984 DuPont había enviado a empleados a llenar jarras de agua en las gasolineras y tiendas generales alrededor de la fábrica para analizarlas en secreto, y habían encontrado C8 en el agua potable de toda la comunidad. Habían encontrado el químico en el agua del grifo de miles de personas. ¿Y qué hicieron? Nada. No avisaron a nadie. En realidad, aumentaron la producción. Bilott se dio cuenta de que no era solo un caso de vacas muertas, era un envenenamiento masivo. La gente de Parkersburg, Lubeck, Little Hawking, decenas de miles de personas llevaban años bebiendo, duchándose y cocinando con agua cargada de un químico que DuPont sabía que era tóxico y bioacumulable. El caso de Tennant se resolvió. DuPont pagó, pero el secreto se mantuvo. Pero Bilott no podía dormir tranquilo. Sabía demasiado. Así que hizo algo inaudito para un abogado de su firma.
redactó una carta pública de 976 páginas a la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y al fiscal general, adjuntando todas las pruebas, todos los documentos secretos que había encontrado. Fue como lanzar una bomba nuclear legal. DuPont has been knowingly poisoning the population, venía a decir. Esto desencadenó una de las demandas colectivas más importantes en la historia legal. Pero había un problema. La ciencia no era oficial. DuPont decía, vale, hay CO8 en el agua, pero no hay pruebas de que eso enferme a la gente. Esos estudios son en ratas, no en humanos. Y tenían razón en una cosa. No había estudios epidemiológicos a gran escala en humanos, porque nadie más sabía que el químico existía. Así que se llegó a un acuerdo judicial único, fascinante. Se creó el C8 Science Panel. Con el dinero de DuPont, unos $70 millones del acuerdo, 3 epidemiólogos independientes, elegidos por ambas partes, estudiarían a la población de Virginia del Occidente y Ohio. Fue un experimento masivo. Se pidió a los vecinos que donaran sangre y dieran su historial médico. Y la gente respondió. Casi 70,000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron a que le sacaran sangre. Tenían tanta rabia, tanta incertidumbre, que querían saber la verdad. Los científicos tardaron 7 años. 7 años analizando los datos. Imagina la tensión. Violet esperando, DuPont esperando, las víctimas esperando. Y entre 2011 y 2012 empezaron a salir los resultados. El panel científico C8 concluyó que existía un vínculo probable entre la exposición a C8 y 6 enfermedades graves en humanos. Cáncer de riñón, cáncer testicular, colitis ulcerosa, una enfermedad intestinal horrible, enfermedad tiroidea, hipercolesterolemia, que es colesterol alto, y preeclampsia, que es hipertensión inducida por el embarazo, que puede ser mortal para madre y niño. Fue la confirmación definitiva. No eran paranoias de un granjero, no eran exageraciones. El químico que hacía que los huevos no se pegaran a la sartén estaba provocando cáncer y enfermedades crónicas a las personas que vivían cerca de la fábrica. A raíz de esto, DuPont se enfrentó a más de 3.500 demandas por lesiones personales. En 2017 acordaron pagar $671 millones para cerrar los casos, aunque nunca admitieron oficialmente haber actuado mal. Pero el daño ya estaba hecho. Y no solo en Parkersburg, el C8 se había usado en todo el mundo. Está en la sangre de casi todos nosotros. Se ha encontrado en el monte Everest, en las fosas oceánicas más profundas y en la leche materna de mujeres en todos los continentes. Ahora seguro que te estás preguntando, ok Borja, esto es terrible, pero yo no vivo al lado de una fábrica química. Yo solo uso la sartén. ¿Me estoy envenenando al hacerme un filete? Aquí es donde tenemos que distinguir entre el riesgo crónico, el agua contaminada, la acumulación lenta y el riesgo agudo en tu cocina. La sartén feliz tiene un lado oscuro térmico que poca gente conoce. Se llama la fiebre de los humos de polímeros, o coloquialmente, la gripe del teflón. El PTFE es inerte y seguro si se mantiene frío o tibio, pero las sartenes se calientan, y a veces se calientan mucho. Si dejas una sartén de teflón vacía en el fuego, o si pones el fuego al máximo para sellar una carne, la temperatura sube disparada. A partir de los 260 grados Celsius, unos 500 grados Fahrenheit, el polímero empieza a desestabilizarse. A los 350-400 grados empieza a degradarse y liberar gases. Y si pasa de los 450 grados, se produce la pirólisis. ¿Qué libera? Libera una mezcla de gases fluorados y partículas ultra finas, entre ellos el perfluoroisobutileno, que es 10 veces más tóxico que el fosgeno, un gas usado como arma química en la Primera Guerra Mundial, y fluoruro de carbonilo. Si inhalas estos humos, entre 4 y 8 horas después empiezas a sentirte mal. Escalofríos, fiebre, dolor de pecho, tos, parece una gripe repentina, de ahí el nombre, gripe del teflón. Mucha gente la ha sufrido sin saber qué era. Uy, me debió sentar mal el aire acondicionado, piensan. Pero en realidad se han intoxicado con su propia sartén. Y ojo, porque esto no es cosa del pasado. En 2023, los Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos reportaron un pico histórico de casos de fiebre por humos de polímeros,
Más de 265 casos confirmados, la cifra más alta desde el año 2000. Probablemente porque cada vez cocinamos a temperaturas más altas o usamos modos booster en las placas de inducción que calientan la sartén en segundos. Y si tienes pájaros en casa, esto es cuestión de vida o muerte. Los canarios y los paloros tienen un sistema respiratorio súper eficiente, mucho más sensible que el nuestro. Lo que a ti te da una gripe, a un pájaro lo mata en minutos. Hay cientos de casos documentados de mascotas que caen muertas en la jaula simplemente porque alguien se dejó una sartén al fuego en la cocina contigua. Los pulmones se les llenan de sangre y mueren asfixiados. Se llama toxicosis por PTFE. Si tienes pájaros, el teflón debería estar prohibido en tu casa. Vale, Borja, me dirás, pero ya no se usa C8. En mi sartén nueva pone PFOA Free en letras verdes muy grandes. Así que estoy salvo, ¿no? Ay, amigo, ojalá fuera tan sencillo. Aquí entramos en el capítulo más cínico de la industria química, la sustitución lamentable. Regrettable substitution. Cuando la presión legal y pública se hizo insoportable, DuPont y 3M dejaron de fabricar PFOA, C8. Se comprometieron a eliminarlo para 2015. Aplausos. Pero no dejaron de fabricar teflón. Necesitaban un nuevo surfactante, un nuevo sabón para hacer el plástico. Así que cambiaron la receta. En lugar de usar una cadena de 8 carbonos, empezaron a usar cadenas más cortas, de 6 carbonos, de 4 carbonos, y el más famoso de todos, el Gen X. El Gen X se vendió como la alternativa sostenible y segura. La lógica era, como la molécula es más pequeña, el cuerpo humano la elimina más rápido, así que no se acumula tanto. Y es verdad, se elimina más rápido. Pero más rápido no significa inocuo. En los últimos años han empezado a salir los estudios sobre el Gen X. Y adivina qué, son un déjà vu. Los estudios en animales muestran que el Gen X también ataca al hígado, provoca necrosis celular, tumores hepáticos y problemas en el sistema inmunitario. La EPA, en sus evaluaciones toxicológicas de 2021 y 2023, ha encontrado datos sugestivos de cáncer para el Gen X. Es el mismo perro con distinto collar. Y la historia de la contaminación se repite. En Carolina del Norte, cerca de la planta de Chemours, una empresa que se escindió de DuPont para quedarse con el negocio del teflón y sus pasivos legales, han encontrado Gen X en el río Cape Fear. Este río abastece de agua potable a Wilmington y a toda la región. Miles de personas han estado bebiendo Gen X durante años, pensando que el problema del CO8 era cosa del pasado. La situación es tan grave que en abril de 2024 la administración Biden y la EPA dieron un golpe sobre la mesa histórico. Establecieron los primeros estándares federales para PFAS en agua potable, y los límites son draconianos. 4 partes por trillón, PPT, para PFOA y PFOS. Para que te hagas una idea de lo poco que es eso, 4 partes por trillón equivale a 4 gotas de agua en una piscina olímpica. Básicamente la EPA está diciendo que ningún nivel es seguro. También pusieron límites al Gen X y a las mezclas de estos químicos. Esto es un reconocimiento tácito de que hemos estado expuestos a niveles peligrosos durante décadas. Se estima que esta nueva norma evitará miles de muertes por cáncer y ataques al corazón, pero también va a costar miles de millones de dólares en sistemas de filtrado de agua para los ayuntamientos de todo el país. Entonces, ¿qué hacemos? Si la sartén PFOA Free en realidad tiene Gen X u otros PFAS que podrían ser igual de malos, y si la calienta suelta gases que matan a mi canario, ¿dónde cocino mi huevo frito? La buena noticia es que la física nos da alternativas que no requieren química secreta. No necesitas Forever Chemicals para que no se te pegue la comida. Necesitas entender cómo funciona el calor. Hablemos del hierro fundido, o cast iron. Las sartenes de nuestras abuelas. Esas sartenes negras, pesadas, rugosas, no tienen teflón. Su antiadherencia es natural. Se consigue mediante un proceso llamado curado o seasoning. Básicamente, untas la sartén con aceite y la calientas hasta que el aceite humea. A nivel molecular lo que pasa es fascinante. El calor rompe los enlaces de las grasas y crea radicales libres que se unen entre sí, se polimerizan, el aceite deja de ser aceite y se convierte en una capa dura, plástica y natural, unida al hierro. Si esa capa se raya y te la comes,
es solo carbono y hierro polimerizado. Inocuo. Y si se estropea, la vuelves a curar y tienes sartén nueva. Son sartenes inmortales. Luego está el acero inoxidable. Muchos lo odian porque todo se pega, pero eso es porque no conocen el efecto Leidenfrost. Fíjate en esto. Si tiras una gota de agua en una sartén de acero tibia, el agua se aplasta y se evapora. Psst. Pero si calientas la sartén a la temperatura correcta, unos 200-215 grados Celsius, ocurre magia. Tiras la gota de agua y no se evapora. Se convierte en una bolita perfecta, como mercurio, y empieza a patinar por la sartén sin tocarla. Está flotando sobre un colchón de su propio vapor. Eso es el efecto Leidenfrost. Si echas el aceite y el huevo en ese momento, el alimento también flota. Se cocina sin pegarse. Es física pura. Termodinámica en tu cocina, sin necesidad de químicos extraños. Y por último, las sartenes de cerámica. Ojo con estas. La mayoría no son cerámica de verdad, como un plato de barro, sino un recubrimiento llamado sol gel, derivado de la arena, o sílice. No tienen PFOA, ni TFTE, ni Gen X. Son seguras. El problema es que su antiadherencia dura poco. A diferencia del teflón, que es químicamente resbaladizo por naturaleza, la cerámica sol gel es una capa de vidrio microscópico que acaba degradándose con el calor y los lavados. Son una buena opción ecológica y segura, pero prepárate para cambiarlas cada año o dos. La conclusión de todo esto es compleja. Tu sartén no te va a matar esta noche al freír unas patatas. Si la usas bien, con fuego medio, sin rayarla, el riesgo inmediato para ti es bajo. Pero esa sartén es el eslabón final de una cadena de producción que ha envenenado al planeta. Cada vez que compramos una sartén con TFPE, estamos financiando la industria de los fluoropolímeros. Estamos validando la existencia de químicos que durarán más que las pirámides de Egipto. Europa está a punto de prohibirlos. La propuesta de restricción del REACH de la Unión Europea plantea prohibir toda la familia de PFAS, más de 10.000 sustancias, para 2026 o 2027. Podríamos estar ante el fin de la era del teflón. Así que la próxima vez que vayas a comprar una sartén, piensa en Roy Plunkett y su cilindro misterioso. Piensa en Earl Tennant con los dientes negros. Piensa en Bucky Bailey y los bebés de Parkinsburg. Y pregúntate si la comodidad de no tener que fregar un poco más vale el precio de un químico eterno. Quizás sea hora de volver al hierro, de aprender a usar el acero y de dejar que la química se quede en el laboratorio y no en nuestra comida. Soy Borja Vega, y espero que después de esto nunca vuelvas a mirar tu cocina con los mismos ojos. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.